Hola amigos de Contexto, aquí como todos los días a las 9 de la mañana y a las 12:30 de la noche, Julio Ortega Tous y Mónica Gutiérrez Fiallo le acompañan en temas de interés. Y la verdad es que hoy tenemos un tema que a todos nos interesa y tenemos fe que pueda resolverse en los próximos meses. Y nos referimos al problema eléctrico, a los apagones, a la carestía del kilovatio hora y a todo lo que tiene que ver con el sector eléctrico en la República Dominicana, que desde que tenemos memoria tenemos los famosos apagones y la esperanza de que se solucione el problema de estar apagados y de que todos tengamos que tener un inversor, una planta y O una vela. o una vela. ¿Quién no estudió cuando estaba en la primaria con una vela? Ya los muchachos no hacen eso, ¿no? Porque ya los inversores solucionaron ese problema, pero todos llegamos a alumbrarnos con una vela, los que pasamos de 30, y la verdad es que era muy sui generis la situación. Bueno, pero no solamente que no tenemos luz o que tenemos apagones, sino el problema de la deuda externa, de que casi el 50% se le atribuye a los subsidios que tiene que entregar el gobierno por diversas causas, tanto para mantener la tarifa más o menos aguantadita y también el que tiene que entregarle a las distribuidoras por las pérdidas, ¿verdad? De manera que vamos a esperar y vamos a hablar en este programa con un experto sobre qué solucionará Punta Catalina. ¿Tú crees que solucionará el problema, Julio? Bueno, yo recuerdo una época donde no había apagones. ¿Tú recuerdas? Sí. ¿Cuál A era? finales de los 60, principios de los 70. Ah, que yo no estaba nacida. Bueno, sí, a Bueno, principios de los 70 Mónica, sí. Mónica. Bueno, Julio, pero estaba muy Ok, pequeña. está bien. Yo también estaba muy pequeño. Lo que pasa es que tengo buena memoria. Ah, bueno. El asunto es el siguiente. El sistema eléctrico dominicano, desde los años 70, vamos a decirle, entró en un proceso de desinversión, es decir, falta de inversión y de falta de mantenimiento. Y la falta de inversión y falta de mantenimiento produjo los famosos apagones. A partir de los años 70 se interconecta una planta privada con el sector interconectado, con el sistema interconectado nacional de electricidad, que fue la primera que se interconectó fue la de Falcon Bridge, a mediados de los 70. Y después, progresivamente, se fueron construyendo algunas plantas en el parque energético de Jaina, Jaina 4 y Jaina 5, se construyeron a finales de los 70, pero no fue suficiente y vinieron muchos, lo que hemos llamado parches. Vinieron plantas privadas, autogeneración, plantas caseras. Posteriormente hubo una ley muy breve que fue la ley del año 1990, era la 1490, era que se llamaba. La 1490. La 1490, que se hacía en base a incentivos fiscales, es decir, exención de todo tipo al que invirtiera en electricidad, dar concesiones específicas sobre todo de generación. En los años 90, a partir del año 96, se inició el proceso de capitalización que se suponía iba a privatizar casi completamente el sector eléctrico. Se hizo parcialmente, se dejó solamente dos empresas en manos del Estado, la empresa hidroeléctrica y la empresa de transmisión de alta tensión, y las tres de distribución y las dos de generación térmica, en la que se dividió la antigua CDE. Entonces pasaron a ser o controladas totalmente o controladas parcialmente por el sector privado. Ese proceso, por distintas razones, el tema no es analizar aquí por qué fracasó el proceso de capitalización, pero fracasó. Fracasó e implicó que durante los años 2000, 2004, la barrena en que entró el sector eléctrico terminó con el 2004, no había luz, nunca había luz. Inclusive el Banco Mundial
intervino para buscarle préstamos al gobierno para comprar combustible. Eso en el 2004 fue enfrentado con una serie de políticas que conllevó altísimos subsidios a la generación de parte del gobierno, que si lo sumamos desde el año 2004 al año 2016 por lo menos, o 2017 también, suman más de 10.000 millones de dólares. Es decir, hubieran podido haber hecho con el precio que después discutiremos, después que se acordó de Punta Catalina. Vamos a decir con 2.000 millones. Con 2.000 millones podemos haber hecho 5 Punta Catalina. Que tanto se ha criticado porque es excesivamente cara y se pudieron haber hecho 5. Pero yo recuerdo de un solo año en que el subsidio al sector de generación fue de 1.300 millones de dólares. El año un pasado. solo año. 1.500. Sí, A 1.500 millones de El dólares. precio del petróleo llegó a $147 el barril, el subsidio fue Claro. Exacto. Si tomamos una media han sido 800, o sea que es demasiado Es decir, dinero en de 14 subsidio. años, o 13 años, hemos tirado por un sumidero que solo va a parar a los bolsillos de unos cuantos claro. privados, más de 10.000 millones de dólares. Óigame lo que estoy diciendo. 10.000 millones de dólares, de señores, de dólares. Es mucho de dinero. los impuestos que pagan todos los dominicanos. Y endeudándonos además. Sí, entonces, no, pero eso no se toma deuda para eso. Bueno, Eso pero se es paga, parte del presupuesto. Se paga de, claro, O sea, el dinero es fungible, claro. pero eso se paga de los ingresos fiscales. Sí. Y después el gobierno, al no tener esos no alcanzar, cientos de millones, se endeuda para otras Endeuda cosas. pública. claro, no deberíamos o sea, si no existiera este subsidio, no tuviéramos que tomar esto prestado. Entonces, el punto es el siguiente. Hemos invitado a Leocadio, que es un gran actor y conocedor del sistema eléctrico, para primero hacer como una especie de resumen de a dónde estamos. Leocadio Grullón, Lebrón. Lebrón, ingeniero y como dice Julio, conocedor a fondo de este sistema eléctrico y de lo que está pasando en la República Dominicana desde hace tantos años, como Julio también lo esquematizó, este problema que desde el 2005 estamos pagando enormes subsidios al sector eléctrico, y Leocadio además nos aportará qué pasará con Punta Catalina y si realmente... ¿Y qué será del sistema eléctrico después? Sí, Punta Catalina se termina entre este año y el año que viene. Yo fui recientemente y la planta está en un 90%. Es una planta gigante, enorme. Todavía hay algunas interrogantes de cómo se va a operar, quién la va a operar. La operará directamente la empresa Central Termoeléctrica Punta Catalina, que es una empresa que se ha constituido como subsidiaria de la CDE, o se contratará, como se planificó, un operador para operación y mantenimiento de la planta, especialista en el caso, en este tipo de unidades, y evidentemente eso se hace con una licitación internacional. Pero para comenzar, tenemos un video interesante que es el cronograma y los detalles a donde está más o menos, bastante reciente, la central termoeléctrica de Punta Catalina. Y después discutiremos su actual situación. Por favor, coordinación, vamos a ver el primer video. El camino para el desarrollo sostenible inicia con la capacidad de generación de energía limpia y confiable. Avanza la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina. Este avance ha sido posible gracias al trabajo y empeño invertido desde 2014, cuando la obra tuvo su inicio. En 2014, la obra arrancó con los trabajos de ingeniería, la ejecución del terraplén, construcción del campamento y talleres, del puerto, y se realizaron los pasos necesarios
para el acondicionamiento del terreno con elevación de 4 metros y la instalación de más de 7.000 columnas de grava. El 2015 fue marcado por la construcción de la línea de transmisión de 138 kilovatios. Con las mejorías en el suelo, se sentaron las bases para la construcción de la planta industrial. El montaje de tuberías de agua de refrigeración y la fabricación de los principales equipos con sus respectivos proveedores. Siguiendo este ritmo, en 2016 fueron concluidas las etapas de refuerzo del suelo, la llegada de los principales equipos, el montaje de la estructura metálica de las calderas y el sistema de control de calidad del aire AQCS, la construcción de la sala de turbinas, rack de tuberías, la chimenea y los izajes de los domos de vapor, además del emisario submarino se finalizó el puente de acceso del puerto. Para finales de 2016, las principales actividades en ejecución son las bases de la estructura del almacén de carbón, la construcción del muelle, el montaje de calderas, la fabricación de tuberías, las paredes de contención de la casa de bombas y la fase final de ingeniería. Manteniendo un ritmo acelerado, los próximos pasos serán fundamentales para el proyecto, que tiene en su cronograma etapas importantes hasta febrero del 2017. Entre ellas están las bases de las subestaciones, la excavación de la casa de bombas, la instalación de los puentes grúa en la sala de turbinas, la instalación de los 2 transformadores principales y la colocación de las piezas de presión de las calderas. Hasta mayo del 2017 están previstos los montajes de las turbinas y generador de la unidad 1, el inicio del montaje del almacén de carbón, los tanques de diésel, además de la construcción del rompeolas definitivo. En agosto de ese mismo año se concluirá el montaje de la turbina 1 y la instalación del generador de la unidad 2, los tanques de utilidades, el sistema de tratamiento de agua y la construcción de las torres de transferencia del carbón. Con pasos firmes, en noviembre de 2017 estarán concluidas el montaje del sistema de la unidad 1 en la sala de turbinas, las subestaciones de 138 y 345 kilovatios, el sistema de control de calidad de aire y la construcción del puerto. También se iniciarán las pruebas hidrostáticas de las calderas 1 y 2, así como las operaciones del sistema de toma de agua, las operaciones del sistema de carbón, la conclusión del sistema de filtro de aire de la unidad 2, el primer encendido de la caldera 1 y la sincronización de la turbina 1 están planeados para febrero de 2018, lo que marcará el inicio de la generación de energía. 3 meses después, la unidad 2 entrará en funcionamiento, con el primer encendido de la caldera 2 y la sincronización de la turbina 2. En noviembre de 2018, estarán finalizadas las pruebas de rendimiento y entrega del proyecto. Con la generación de 720 megavatios de energía, la central termoeléctrica Punta Catalina integra el sistema eléctrico dominicano para un desarrollo sostenible.
una respuesta contundente a la situación eléctrica del país. Muy bien, amigos, ahí veíamos una descripción bastante detallada del plan de ejecución, de construcción y eventual puesta en operación de la central termoeléctrica de Punta Catalina. Un plantel inmenso. Es bastante Inmenso. grande, sí, es una obra muy grande. Pero, según veíamos en este documental de la propia CDE, ha habido un retraso, lo que ha dicho. Sí, ha habido un retraso de aproximadamente 1 año y medio, porque el proyecto debió terminar en octubre de 2017 Sí. y va a concluir totalmente en mayo del 2019. ¿A qué se debe este retraso, Locadio, y en qué nos afecta económicamente? Bueno, el retraso se ha debido a diferentes razones. Primero, hubo en el financiamiento del proyecto, había un financiamiento que procedía de la banca europea, de un pool de banco europeo, y otro financiamiento del Bandes de Brasil. Y con los problemas que hubieron en Brasil con la empresa Odebrecht, ese financiamiento no se pudo obtener. O sea que nada tuvimos nosotros como país que ver en esto. Bueno, eso fue un problema ya internacional, Claro. que nos afectó a nosotros y afectó el desarrollo del proyecto de la central Punta Catalina. Y el gobierno tuvo que gestionar recursos para que la obra no se pare. Claro. Y hubieron otros factores técnicos que también influyeron en el atraso. Tuvo que ver con el terreno donde se desarrolla la obra y un rediseño que hubo que hacer en algunas partes para poder cumplir con todas las normas y los códigos técnicos, tanto del muelle como de la central misma. Eso también conllevó, me imagino, a que los intereses de esos préstamos fueran mayores, porque ya no... No, que no se desembolsaron. Fue que ¿Eh? no se pero que desembolsaron. los nuevos que No, tú son has más prestado, bajos. ¿eh? Son más bajos. Son más bajos. más Sí, bajos. porque Sí. son emisión de bonos. Y los Pero- bonos son a precios más bajos los intereses. Ah, El pensaba problema que fue que hay un pool de bancos europeos que encabeza el Deutsche Bank, Sí. que comprometió 650 millones. 557 millones. 557 millones de dólares. Y de esos 557, apenas ha desembolsado 300. Alrededor de 300 millones. 300 ¿Por qué? millones. Porque con el problema del otro financiamiento, que era del Banco Del BNDES. Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, el BNDES, que eran 658, ¿no? Sí, 637 millones. Bueno, un Sí. monto casi de 650 millones de dólares, nunca lo desembolsó. Sí, claro. nunca lo- Se aprobó en el Congreso, lo aprobaron ellos, se llenaron todos los requisitos, pero el BNDES, por una situación interna de Brasil, no por una razón del proyecto, Sí, claro. nunca lo desembolsó. Pero bueno, agregar ahí, perdón, Julio, que el financiamiento de la banca europea también estaba condicionado A que se al que se desembolsara. obtuviera el financiamiento del Banco de Brasil. Sí, Exacto. sí. Por eso el gobierno dominicano tuvo que asumir ese compromiso. Y eso dilató el proyecto. Claro. No, entonces esos dos financiamientos combinados que implicaban casi un retraso o una ausencia de financiación por casi $1.000 millones de un proyecto de 2.000, Claro. estamos hablando de la mitad de su financiamiento. Entonces, ese es un factor que yo entiendo razonable de retrasar. Razonable no las causas, sino razonable que no Que no fue culpa del fluyeran país. los vehículos. Exacto. Que incidiera en el Que Claro. incidiera en la en el- ejecución el del desarrollo. proyecto. que incidiera en el desarrollo del proyecto. Ahora bien, lo más importante de todo esto, Locadio, una vez concluido a finales, en el segundo semestre de este año, la unidad número 1 y el año que viene la unidad número 2, podríamos decir que se terminarán los apagones en el país. Bueno,
A mí me gustaría abundar un poquito más sobre lo que ustedes decían al principio del programa, o sea, sobre la situación del sistema eléctrico. Ustedes decían, o sea, de la historia de los apagones, pero si nos vamos a los antecedentes, desde que se instaló la primera planta en la República Dominicana, la primera planta eléctrica, que era propiedad del ayuntamiento de la ciudad de Santo Domingo, fue en el 1896. Desde ese momento, esa planta tuvo problemas con el mantenimiento y el suministro de combustible, que era carbón mineral, por el pago de los ciudadanos, por falta de pago de lo que recibían el servicio. Eso es viejo. Luego, en el 1925, el gobierno dominicano contrató a la Compañía Eléctrica de Santo Domingo, que era subsidiaria de la Stone & Webster, para que desarrollara el sistema eléctrico. Esa empresa comenzó a instalar plantas, a construir redes de transmisión, distribución. Pero en el área de la capital. Sí, comenzando en Santo Domingo, pero se extendió a las principales ciudades, a La Vega, San Pedro de Macorís, Santiago, otras. Y en el 1955 que el gobierno adquiere de nuevo la Compañía Eléctrica de Santo Domingo. Y formó la CDE. Sí, y se constituyó la CDE. Con otras pequeñas empresas municipales. Sí, con la Compañía Eléctrica de Santo Domingo, y se fueron integrando las otras plantas que habían, ya que eran propiedades de algunas de las ciudades. Y desde ese momento el gobierno contrató a la Stone & Webster para que preparara el primer plan de expansión del sistema eléctrico, que fue en 1955-1966. Que se llamó Plan de Electrificación Trujillo. Y ese plan, por los problemas políticos que hubieron con la muerte de Trujillo y luego el golpe de Estado, ese plan se ejecutó en alrededor de un 70%. Luego de eso, el gobierno, la CDE, contrataron diversas instituciones internacionales, el Banco Mundial y otras instituciones, para que elaboraran planes de expansión del sistema eléctrico dominicano. Siempre esos planes se elaboraron, se actualizaban, pero su ejecución era muy parcial. Y lo que tú decías ahorita de que la crisis del suministro de electricidad comenzó principalmente a partir de los años 70, que comenzó al mismo tiempo a aumentar el costo de los combustibles, del petróleo en ese caso. Bueno, después vino el proceso, en los 80 ingresó el sector privado a la generación de electricidad, con la planta de Seaboard, luego la Smith & Enron y otras plantas. Y como tú dijiste, luego se realiza el proceso de capitalización. Que fue muy atacado y venerado por porque otros. Desde 1993 había un proyecto de ley en el Congreso para privatizar la CDE. Y el proceso de capitalización fue una medida intermedia que tomó el gobierno, o sea, que buscaba realizar las inversiones, que muy bien tú decías, porque se retrasaron las inversiones tanto en generación como en transmisión y distribución de electricidad. Y luego, con el proceso de capitalización, lo que se buscaba era capital, inversión. Y se logró bastante en la generación. Se logró bastante. Esa terminal de gas natural y la planta de generación de AES que está ahí en Andrés, eso es parte del proceso de capitalización. Sí, claro. Y es inversión privada pura. Sí, y tú mencionaste algo importante, porque paralelamente con la inversión tampoco se realizaba el mantenimiento, porque, por ejemplo, yo que duré 20 años en las plantas, desde el 80 hasta el 2000, realizábamos los programas de parada de la planta y no se ejecutaban, porque la planta prácticamente salían ellas mismas, por siempre, porque y se canibalizaban. Por el tema de los apagones, sí. Pero bien, luego se realiza el proceso de capitalización, se instalaron esas plantas y después de los contratos de capitalización, por el tema del combustible, tenía una fórmula que era en base a Fuel Oil número 6, el Fuel Oil número 2. El Acuerdo de Madrid. Sí, y el Fuel Oil número 2 es el combustible de más alto costo para producir 1 kilovatio hora. Luego, como ustedes bien dijeron, entre el 2005 solamente y el 2013, en 10 años aproximadamente,
el déficit del sector eléctrico fue superior a los 10.000 millones de dólares. Y en los 16 años que duró el Acuerdo de Madrid fueron alrededor de 13.000 millones de dólares. Ese fue el déficit del sector eléctrico. Pues bien, luego de vencerse los contratos del Acuerdo de Madrid, es que se hace licitación para contratar la energía de corto plazo. Recientemente. Sí, que fue en base a las plantas que existen en el sistema eléctrico. Y ahí se corrigió un tema que había en los contratos del Acuerdo de Madrid, que era el sobrecosto por el combustible, Julio, que tú estuviste en la CD, lo conozco muy bien. Tratamos bien ese tema. Bueno, dicho sea de paso, el único contrato del Acuerdo de Madrid que se renegoció fue el de Unión Fenosa, la planta Palamar a La Vega, y ese contrato entre el 2007 y el 2016 dejó ahorro a Edenorte y Edesur por el orden de los 560 millones de dólares, solo por eliminar el sobrecosto por combustible. O sea, bien, durante el 2004, 2009 se estuvo trabajando para instalar 2 plantas a carbón. Sí, bueno, la Sichuan y la que era una planta en Manzanillo y otra en Atillo. Sí. Esos proyectos no se realizó la licitación, pero no llegaron a ejecutarse. Y Punta Catalina viene a ser prácticamente uno de esos proyectos, que era el que se iba a instalar. Uno de esos proyectos tan esperados. Leocadio, nos tenemos que ir a la pausa. Y cuando vengamos, háblanos también un poco de la controversia que ha desatado Punta Catalina en cuanto a inversiones del Estado, que hay sectores que dicen que no deben de ser estas inversiones del Estado, que deben de ser privadas. Otros dicen que Punta Catalina le va a quitar negocio a muchos inversionistas privados que ya tienen sus plantas instaladas. Y qué tanta razón tienen en cuanto a si realmente se va a solucionar el costo, si va a influir en el costo de la tarifa, que será más barato, y en el final de los apagones a un mediano plazo, vamos a decir. Volvemos. Muy bien, amigos, seguimos este programa sobre el futuro del sistema, la actualidad y el futuro del sistema eléctrico dominicano y cuál es su eventual evolución esperada. Mónica preguntaba en el segmento anterior, antes del cierre, si la construcción de Punta Catalina no debió hacerse por el sector privado. A mí no me corresponde responderlo, pero si el sector privado nunca ha invertido durante 20 años en una central como esa y el retraso de inversión se aumentaba. Yo recuerdo cuando el presidente Medina hizo una intervención, creo que fue en el año 2013, en la Asamblea Nacional, el 27 de febrero del 2013, que fue su primera intervención. Él diseñó ahí qué necesitaba, a su entender, el sistema eléctrico dominicano en cuanto a la relación entre inversión pública, inversión privada, distribución, transmisión y nueva generación. Y ahí expuso que ante el retraso de inversiones constatado, el Estado tendría que tomar la iniciativa, porque el problema no es si lo hace A, B o C, sino que haya electricidad. Claro. Entonces, ¿y a qué costo? Y a bajo costo, al costo más bajo. Entonces, creo que de ahí nace la primera decisión, que es Punta Catalina, pero también habían un proyecto para unos 1.500 megavatios más entre el norte y otras localizaciones en base a gas natural, ¿no? Sí, lo que pasa es que primero el sistema eléctrico, la demanda de energía crece 3.5, en el orden de 3.5% anual. Es decir, en 10 años 35. Sí, o sea que aparte de que se ha habido retraso en la inversión en nuevas plantas, también tenemos el crecimiento de la demanda. Exacto. ¿Qué pasa con el parque de generación? Que en la actualidad se existen unos 3.300 megavatios instalados, pero cuando vamos
a la realidad, su disponibilidad, son unos 1000 megavatios Por menos. las pérdidas, ¿no? Bueno, por una serie de razones, porque Plantas, plantas viejas. plantas obsoletas, plantas de alto costo de producción, Sí. también están los programas de mantenimiento que hay que realizarle a la planta. Al final, de esos 3.300 megavatios que están instalados, cuando están todas las plantas disponibles, estaríamos hablando de unos 2.300 megavatios. Por ¿Y la ejemplo, demanda nacional cuánto es? ya la demanda ha superado de los 2.500 megavatios. Y Punta demanda Catalina máxima. tiene 752, o sea que es Punta- un tercio. Sí, a mí me gustaría más adelante Sí. de ver, que veamos cómo está el sistema ahora, la matriz energética, cómo vamos a estar después de la entrada de Punta Catalina. Pues bien, me gusta poner el ejemplo de la hidroeléctrica, porque se ha dicho que los generadores, generalmente, que hay capacidad instalada suficiente para suplir la demanda, y eso no ha sido así. Por ejemplo, en plantas hidroeléctricas, el sistema tiene 613 megavatios instalados. 613. Sin embargo, en un año de mucha lluvia, su disponibilidad promedio es del orden de los 250 megavatios. O Que sea, de hora un pico. tercio. O sea, el promedio de esos 613 megavatios, cuando lo promediamos en el año, su disponibilidad es de unos 250 megavatios. Porque solo se usa en horas pico. Claro, porque el agua tiene tiempo pico. un uso, una prioridad. en su Primero uso. humanos, Consumo humano, agricultura. agricultura, y tercero es generación de electricidad. Y ese ejemplo se traslada también a las plantas termoeléctricas, que hay unos 2.000 y tantos megavatios instalados, pero su disponibilidad es del orden del 60%. Pero ese sí por las pérdidas. No, eso es por la obsolescencia, también. costo de Exacto. producción y también por los programas de mantenimiento que se le dan a la planta, que no se pueden utilizar todo el tiempo su capacidad disponible, porque tienen que ser sacadas para darle servicio, otras veces por avería. Y en cuanto a Punta Catalina, una vez esté en funcionamiento, ¿cuánto se perderá en las redes por distribución y por otros factores como lo que tú estás enunciando, Leocadio? Sí, a mí me gustaría, por ejemplo, en el caso de Punta Catalina, actualmente alrededor del 60%, vamos, el 58% de las plantas que están instaladas todavía utilizan combustibles derivados del petróleo. Sí. Y después de la entrada de Punta Catalina, ese porcentaje de plantas que usan combustible derivado de petróleo se va a reducir a alrededor de un 27%. Mucho. ¿Por qué? Porque Punta Catalina va a suministrar aproximadamente el 30% o un poco más de la demanda actual del sistema eléctrico. Total. Va a sacar O sea, un... pues lo primero es que Que es después, mucho más barato. claro, el carbón es el combustible fósil más económico para producir un Que kilovatio. por eso se eligió de carbón. Bueno, quizás las nucleares más baratas. Bueno, estamos hablando de las plantas De lo que hay aquí. tenemos en el Exacto. sistema. Sí, claro. No estamos hablando Sí. del sistema eléctrico Y dominicano. aunque ha sido muy bombardeado esto que sea de carbón, mientras en el mundo se están aminorando las plantas de carbón, pero también en Estados Unidos ahora mismo Donald Trump ha dicho que se van a seguir las plantas de carbón. Si por nosotros ejemplo. vemos una gráfica al 2040 de la generación de electricidad en el mundo, Sí. el carbón en la actualidad, o sea, la generación de electricidad en el mundo todavía un 41% es en base a carbón mineral. Y cuando vemos la generación futura, Proyectada. se mantiene hasta el 2040. ¿Y los costos versus a otra utilización cuánto varía? El costo varía, porque, por ejemplo, el costo de inversión en la planta de carbón es más alto que una planta gas natural Sí. y que las plantas que usan fibra número 6, por la cantidad de equipos que contienen y además por los equipos para mitigar el tema ambiental, el impacto ambiental. Porque realmente esta planta, a pesar de ser de carbón, el daño ambiental no es considerable. Bueno, aquí Bueno, siempre hay emisiones. sí, Siempre hay emisiones. Lo que pasa es que tiene que ver la tabla de emisiones por la inversión en mitigación que tiene esta planta, que atrapa una parte importante de los gases de efecto invernadero, del CO2, etcétera. No es que lo elimina, atrapa una gran parte. Yo vi una tabla en la cual, tanto con las regulaciones nacionales como con relación a las regulaciones del Banco Mundial, esta planta está muy por debajo de
de emisión. De las normas de las del normas. Banco Mundial. Del Banco Mundial. Inclusive qué para bien. el gobierno poder obtener financiamiento de la banca europea, bueno, del Sí, mismo Banco de sí, Brasil, sí. aunque no se consiguiera, Sí. tenía que hacer ese compromiso de cumplir con esas emisiones. Pero se critica el proyecto por su alto costo, pero hay una gran inversión en equipo, precisamente para mitigar el impacto ambiental por los gases. Según lo que yo vi cuando fuimos a la visita, casi $300 millones invertidos en eso. Sí, Wow, sí, en solamente la mitigación del daño. Solamente los equipos y componentes, sistemas para mitigar el impacto ambiental sobrepasan los 300 Y además, millones de señores, dólares. todo tiene que ser un Entonces, tú análisis. pudiste hacerlo sin eso, tirando el humo Claro, para que arriba, no. y tú te ahorras 300 y pico millones. Pero todo tiene que ser, consecuencia de un análisis, primero, de no hacerle daño al medio ambiente y de ver cuánto estamos pagando ahora mismo por subsidios y cuánto cuesta la planta. Y hemos visto que es mucho más económico hacer la planta y que tengamos luz además a no hacerla. Y que la haga el gobierno, creo que era la única forma, porque primero, y también, Leocadio, eso es un tema que quisiéramos aclarar, ¿cuánto menos va a costar la energía kilovatio hora, si realmente va a costar menos en la tarifa eléctrica? Y si estas plantas que cobran desmesuradamente, estando apagadas, de que las que tanto se habla, van a salir de circulación. Vámonos a la pausa y volvemos. Muy bien, amigos, continuamos esta importante conversación sobre la actualidad y el futuro del sistema eléctrico dominicano con el ingeniero Leocadio Lebrón, especialista de larga data en la industria eléctrica dominicana y en general el tema eléctrico. Leocadio, veíamos la importancia de esta inversión que se está haciendo en Punta Catalina. La discusión de si fue, se podía hacer con menos, se podía hacer con más, eso lo dejamos para otro foro. En realidad aquí lo importante es que la inversión va a producir mucha electricidad y que va a poder bajar el costo de lo que se llama el monómico, que es la media. La media de la electricidad, porque Punta Catalina podrá producir por debajo de 10 centavos, entre 8. Sí. ¿A cuánto está el costo mundial de producción de energía? Y realmente si va a bajar la factura, que es lo que todos Es que eso esperamos. varía Leocadio. mucho, porque en una isla como nosotros, que no tenemos fuentes energéticas, que no tenemos hidroeléctrica. Por ejemplo, plantas Colombia, nucleares. 80% de la generación es hidroeléctrica. Y en Costa Rica, que es un país igual que Claro. este. Pero nosotros tenemos muy pocas fuentes para producir hidroeléctrica en base, para que abastezca el promedio nacional. Lo que hay que compararnos es con las islas. Con las islas, con Jamaica, con Cuba, con Puerto Rico, con las otras islas que tienen el problema de su propia condición de Que no tienen territorio. combustible igual que nosotros. Y que son pequeños, No tienen territorios agua pequeños. o menos agua que nosotros. Así es. Sí. Bueno, Trinidad y Tobago tiene muchísimo petróleo y gas. Algunos tienen, ese es un caso. Sí, es un caso especial, un caso particular. La norma no es esa. Entonces, en esa situación, una vez concluida Punta Catalina, que ingresen 700 megavatios al sistema eléctrico y que se reduzca la dependencia de petróleo, de plantas de petróleo, como tú dijiste, a un 27%. Alrededor de un 27%. Eso Luego de la entrada de Punta Catalina. O sea, Que de un eso- 58% se reduce prácticamente a más de la mitad, más del 50%. Y Eso con los realmente altísimos tiene un costos del crearía un buen petróleo. impacto ambiental. Claro. además. También, claro, porque, por Mi ejemplo, pregunta es, los planes actuales de la CDE o del Ministerio de Energía o de la Comisión de Energía, de quien fuera, para los próximos años, porque hay que tener planes. Yo en la conversación que tenía oí de que se están preparando licitaciones de parte de las EDES y de la propia CDE para aproximadamente 1.500 megavatios a gas natural. sí, primero me gustaría brevemente sobre las inversiones, por qué el gobierno tuvo que invertir.
Bueno, después del proceso de capitalización, la inversión principal que se hizo fue en la planta AES Andrés. Luego ya recientemente, 2012, 2013, se hicieron inversiones en la planta Quisqueya 1 y Quisqueya 2. Y una de esas También plantas... estaba Coyentrix, pero Sí. casi no se Pero despacha. Coyentrix fue instalada en el 98, comenzó a generar en el 2000. O sea que Coyentrix prácticamente estaba en la etapa, en la frontera y en la etapa anterior al proceso de capitalización. Pues bien, el sistema, como decíamos, crece la demanda, tenemos un retraso en instalación, en inversión de nuevas plantas, y el sector privado son grandes inversiones, y el gobierno tuvo que intervenir. O sea, el sistema necesita más de 2.000 megavatios para poder suplir el 100% de la demanda. Adicionales. Sí, adicionales, bueno, Sí. incluyendo allá Punta Catalina, Sí, incluyendo sí, Punta claro. Catalina. Sí, ahora Pero serían 1.000 y estamos pico. hablando antes de Punta Catalina, el sistema necesitaba más de 2.500 megavatios. O sea que entonces vamos a seguir Claro, necesitando para garantizar- cuando esté lista Punta Catalina. Claro, entonces. para garantizar el suministro de electricidad, el 100% del suministro de electricidad de una manera continua, estable, sí. el sistema eléctrico necesita el sistema eléctrico interconectado, más de 4.000 megavatios. Entonces, ¿cuánto faltarán efectivo. ¿Pero después en que qué Punta periodo Catalina de tiempo? esté lista? En los Sí. próximos 10 años. Para cubrir, Ahora. ahora mismo, para suplir la demanda 100%, que haya una capacidad, o sea, que en reserva, Reserva fría. que haya también continuidad y estabilidad en el suministro de electricidad. El sistema necesita más de 4.000 megavatios, pero que estén realmente disponibles. Ok, pero entonces Punta Catalina nada más tiene 750. Sí, Punta Catalina es de 752 megavatios Sí. de capacidad nominal. Sí. Y decíamos que va a suplir alrededor de un 30% De o la- más, sí. poco más, de la demanda actual. Sí. Ahora bien, Punta Catalina, entrando ya a la pregunta de ustedes sobre su impacto, va a haber un impacto en el suministro de electricidad. O sea, va a generar más de 5 millones de kilovatios hora en el año. Va a haber Y más estabilidad en el sistema. la energía generada en el 2017 fue de unos 16.300 o 16 millones de kilovatios hora. Y Catalina ¿Un va a tercio? suplir más de 5 millones. Un tercio. O sea, ustedes podrán ver el impacto que tendrá Punta Catalina en el suministro. ¿Y bajará la factura? Esa es una pregunta interesante Porque eso todos estamos atentos. No, bajará el costo medio, de compra de las empresas compra de las distribuidoras. EDES. De las distribuidoras. pero las sedes arrastran un Claro, déficit financiero claro. muy grande. Yo, con que no suba, Pero conformo. es bueno, Julio. Bueno, la gente quiere que baje. Es bueno, o sea, con la entrada de Punta Catalina va a haber una yo reducción. quiero ser papa. Va a haber una reducción, pero una reducción. Yo no creo que tú quieras ser papa. Sí, yo quiero Va a ser haber una reducción, vamos a decir, arrastrada, automática. Cuando la distribuidora compraba la energía a 16 centavos de dólar, nos vendían a nosotros, Claro. los usuarios, alrededor de 22. ¿Le conviene a las distribuidoras que entre Punta Catalina? Claro que sí, a todo el pueblo dominicano, a todo. ¿A la generadora le conviene? Bueno, a las generadoras tendrían Las que, otras. tendrían No, que porque no van a poder Claro. competir con ellas. Tendrían en que- el orden de mérito, Punta Claro. Catalina va a ser el tendrían que número uno. eficientizar alguna de sus plantas, tendrían que hacer nuevas inversiones. Inversiones Que en se gas pongan natural. las pilas en competitividad. Si nos seguimos con el tema de la tarifa, el precio promedio de compra de la distribuidora en el 2017 fue de 11.5 centavos de dólar. Y el precio de venta a los usuarios, precio promedio, Exacto. fue de 16.5 centavos. ¿Y ahora? Hay una diferencia de 5 centavos. Ahora, cuando entre Catalina, que su precio de venta a las distribuidoras deberá estar alrededor de los 9 centavos de dólar o un poco menos, dependiendo de cómo esté el precio del carbón en el mercado internacional, automáticamente el precio de compra de la distribuidora se va a reducir y asimismo el precio promedio
a que nos vende a los usuarios también bajará. Y eso sin contar las alzas del petróleo, que entonces Claro, porque subiría. ya eso, Claro. claro, porque el carbón históricamente ha mantenido un precio estable. Si vemos las curvas de precios de los combustibles, Sí, sí. el carbón y el gas Ha natural mantenido, siempre ocupan los Más primeros, bajos. los precios Señores, más se nos bajos. acabó el tiempo, Leocadio, pero yo creo que la gente nos va a dejar hablar un poquito más si le baja la factura eléctrica. Pero según Julio, él se conforma con que no le suba. Yo creo que hasta yo me conformaría, pero como en cuántos años será que no nos va a subir O que baje, o que nos la den gratis, quizás, sería lo mejor. Tendríamos que hacer Como otro Arabia programa. Saudita, Tendríamos o en Dubái. Es gratis. Tendríamos que hacer otro programa porque Yo creo que vamos hay a otros hacer- impactos de Sí, Punta claro. Catalina en Y el yo sistema, creo que el tema que más en la está calidad el del pa- servicio, no que solamente más en el nos suministro. impacta, que más, claro que sí, Leocadio, creo que es necesario que hagamos otro programa sobre este tema y que podamos decirle a ustedes en qué nos afecta realmente pues la entrada en operación de Punta Catalina. Gracias a Leocadio Lebrón por compartir todas estas Seguiremos el tema con experiencias. Leocadio porque Claro. ha sido corto el tiempo. Gracias a ustedes, falta mucho por hablar y sobre analizar. los nuevos proyectos para Muy bien. continuar instalando plantas. Gracias Sí. por tu disposición, Gracias a Leocadio. Señores, a ustedes, gracias por su atención. Hasta la próxima.